comenzamos esta clase que se llama la claridad doctrinal. Estábamos hablando de que una iglesia saludable posee una mente bíblica, un corazón entregado y unas manos ocupadas. Y vamos a estar ya casi culminando este estudio acerca de una mente bíblica. ¿Qué es una mente bíblica en una iglesia? Y por supuesto, una de las cosas más importantes es claridad doctrinal. ¿Qué significa la palabra doctrina? La palabra doctrina, aunque asuste, significa enseñanza, ¿no? Entonces mucha gente dice, a mí me gusta la Biblia, pero a mí no me gusta la doctrina. Lo que ellos no se dan cuenta cuando dicen eso es que están diciendo, a mí me gusta la Biblia, pero a mí no me gusta lo que enseña la Biblia. O a mí me gusta Dios, pero a mí me gusta lo que enseña Dios. Entonces, cuando uno entiende bien los términos, comienza a ser más equilibrado muchas veces, ¿no? Entonces vamos a ver esta claridad doctrinal, es claridad en la enseñanza bíblica. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a comenzar entonces con una definición. Yo traté de pensar, bueno, ¿cómo yo puedo definir esta marca de una iglesia saludable, esta característica de una iglesia saludable? Y la defino de esta siguiente manera. Entonces, la claridad doctrinal es la capacidad de confesar el Evangelio y las enseñanzas bíblicas que conforman la identidad esencial de una iglesia local sana. Entonces, una iglesia local saludable posee esta capacidad de confesar. Y por supuesto, la palabra más importante es confesar ahí. Es la acción. Esa confesión de una verdad, de una convicción. Esta convicción es, primeramente, el Evangelio. Si no hay Evangelio, si no es el Evangelio bíblico, no existe la iglesia. Es una iglesia falsa. Si está confundida en el Evangelio, es una iglesia muy enferma. Entonces, parte esencial es poder confesar qué es el Evangelio y por eso hemos estado tratando una conferencia de mujeres, también una clase hace unas semanas atrás, tratar de que todos podamos tener una definición básica del Evangelio y si quiere saber más del tema, podemos hablar más y con el tiempo de preguntas podemos hablar un poco más de esto. Y también incluye la capacidad de confesar enseñanzas bíblicas que conforman la identidad de esta iglesia local. Entonces, tiene que ver también con otras áreas que no son tan absolutamente esenciales como el Evangelio. Por ejemplo, aquí en esta iglesia, ¿se bautizan niños o no se bautizan niños en el sentido de bebés, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, esta capacidad de confesar nuestra creencia bíblica en la manera en que se conforma la iglesia es parte de una claridad doctrinal. Ahora, si una persona no entiende eso, no quiere decir que no es cristiano, pero no tiene claridad doctrinal. Entonces, vamos a estar viendo más este asunto. Por ahora, vamos a ver los beneficios de tener claridad doctrinal. ¿Por qué una iglesia debe procurar con todas sus fuerzas y con toda su mente tratar de constituir claridad doctrinal y establecer claridad doctrinal en medio de ella? Primeramente, es por protección. ¿No? Protección. La claridad doctrinal crea barreras firmes para proteger a la iglesia de doctrina falsa y protege a cada creyente de volverse un falso maestro o un hereje, ¿verdad? Si por supuesto toda la iglesia es capaz de confesar las verdades más fundamentales del cristianismo, se protege. Porque por supuesto que puede venir alguien muy elocuente a esta iglesia y decir cosas que no son la fe cristiana y no son bíblicas, y hablar de la resurrección de Cristo y comenzar a usar términos como que nosotros sabemos que Jesús está vivo en nuestros corazones. Y comienza a usar solamente ese término y uno comienza a pensar, bueno, ¿cómo define la resurrección?
Porque algunas personas definen la resurrección de Jesús como Él vive en el corazón de todos nosotros. Es un gran recuerdo. No es que realmente resucitó corporalmente de una tumba. No, es que Él vive entre nosotros porque lo tenemos presente, así como nuestros familiares más queridos siguen viviendo en nuestros corazones. Eso no es la confesión cristiana. Pero por supuesto, si nosotros tenemos una congregación que es capaz de decir el Evangelio, de entender que Jesús realmente vivió una vida santa, sin pecado, realmente murió en una cruz de manera expiatoria, tomando lugar por nosotros y pagando el pecado que nosotros nos condenaba, y resucitó corporalmente, siendo las primicias de nuestra esperanza, y saber que ese es nuestro futuro también, resucitar con cuerpos físicos, esa es nuestra esperanza. Entonces somos capaces de, en ese momento, cuando alguien comienza a enseñar algo así, estar protegidos y decir, no, yo no creo esto. Eso no es lo que mi fe me dice según la Biblia. Entonces, primeramente, nos beneficiamos porque nos protegemos de los falsos maestros y las falsas doctrinas y de volvernos nosotros falsos maestros también. Segundo, hay un beneficio de vulnerabilidad. ¿Y qué es esto? Es la capacidad para ser corregidos si estamos equivocados. Yo recuerdo tener muchas conversaciones en Texas, cuando estaba en el seminario en Texas, de algunos amigos que no les gustaba ningún tipo de etiqueta o título, ¿no? Entonces uno nunca sabía o nunca se aclaraban qué realmente lo creían. Y por supuesto, esto está disfrazado de humildad y decir, bueno, yo realmente no creo esta doctrina o esta doctrina, yo no tengo esta etiqueta, yo creo la Biblia. Y ellos continúan diciendo esto, yo creo la Biblia. ¿Qué es esto? ¿Qué es la Biblia? Explícame, ¿qué es lo que tú crees? ¿Crees esto? No, esa es una etiqueta, yo no quiero llevarla. ¿Esto entonces? No, yo creo la Biblia. Entonces, uno al final, ¿qué pasa con esta persona? Esa persona es incorregible, hermanos. No es vulnerable. Al momento en que tú puedes confesar tu fe de manera clara, te vuelves vulnerable. Porque ¿qué tal si parte de tu fe, alguna cosa está errada? Ya cuando tú eres claro en lo que crees, en algún punto de lo que crees, te estás volviendo vulnerable, visible ante el mundo, ante líderes de la iglesia, ante maestros del seminario, ante otros compañeros que estudian la Biblia y decir, oye, creo que en este punto que dijiste, eso está errado. Y puedes entonces comenzar a ver la Biblia, qué dice acerca de eso y poder mejorar tu doctrina. Pero si nunca te aclaras en qué es lo que crees, nunca vas a ser corregible, vulnerable. Tercero, un beneficio que proviene de la claridad doctrinal es que nos fortalece nuestra convicción. Son fundamentos firmes para todas las etapas de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú crees, por ejemplo, claramente, con convicción, que Dios es soberano, por ejemplo, que Él tiene el absoluto control de cada detalle que pasa, no solamente un detalle grande como una catástrofe natural, un huracán, pero quizá detalles pequeños como decisiones humanas y sentimientos y todas las áreas de la existencia del universo. Él está en control, si Él es soberano, entonces esa convicción te va a mantener firme cuando vengan problemas difíciles, cuando tengas cáncer, cuando tu mamá se muera y tú digas, ¿qué pasó? Y tú recuerdas, yo estoy claro, ¿quién es Dios? Él es soberano y Él es bueno. Esa convicción, hermanos, nos sostiene en cualquier momento. Pero no podemos tener esa convicción si no tenemos una claridad doctrinal. Si estamos confusos en realmente cómo es Dios y quién es Dios, y nos pasa esta catástrofe en nuestras vidas, y empezamos a dudar y decir,
¿será que Dios es bueno? ¿Será que Dios tiene el control? No tenemos esa convicción. Y por último, unidad. Creemos y celebramos el mismo evangelio, adoramos el mismo Dios trino. Por supuesto, si una iglesia no está clara en el evangelio y no está clara en quién es Dios, esta iglesia está adorando una cantidad de dioses falsos increíble, ¿no? Cada persona tiene su propio Dios. Cada persona tiene su propia versión del evangelio. No hay una unidad. Y esto está pasando mucho en nuestro tiempo, por supuesto. En nuestro tiempo hay muchas iglesias que hacen tan poco énfasis en ser claros en lo que la Biblia enseña o en lo que ellos creen, en lo que ellos afirman, que la gente no tiene ningún contenido doctrinal. Como estaba escuchando a Albert Mohler, presidente del seminario donde yo estudio, hablando de canciones, que él decía, es que hay canciones cristianas que ni siquiera llegan a estar erradas, ni siquiera están mal, porque ni tienen la capacidad de estar mal, porque no están diciendo nada, dice. Entonces, el punto es, no están diciendo ninguna doctrina, no están diciendo ninguna enseñanza. Entonces, si una canción solamente dice, lléname, te amo, tú no tienes ningún contenido ahí. ¿Está correcto o no está correcto? No hay ningún tipo de enseñanza bíblica. Ahora sí dice, Jesús resucitó al tercer día. En fin, uno dice, bueno, está bien. O si dice, bueno, Jesús no resucitó corporalmente, uno dice, bueno, está mal. Tiene capacidad para errar o para acertar. Declara algo, proclama algo. Hay muchas iglesias en las que no se proclaman nada. Entonces la gente no tiene una convicción de nada y por supuesto no están adorando al mismo Dios y no están creyendo al mismo evangelio. Esos son los beneficios de tener claridad doctrinal entonces. Cuando una iglesia tiene una claridad doctrinal o está creciendo en claridad doctrinal, porque quiero recordarles eso que dije al principio de esta clase, no hay ninguna iglesia que sea perfecta. No hay ninguna iglesia que nosotros digamos, esa, ahí, ya llegó a la cúspide de lo que es una iglesia saludable, es el modelo para todas las iglesias del mundo. No existe esa iglesia. Por eso a mí me gusta hablar de iglesias que estamos creciendo en estas áreas de volvernos iglesias cada vez más saludables. Entonces, un beneficio de una iglesia que está creciendo en claridad doctrinal, entonces es que tiene protección contra falsa enseñanza, tiene vulnerabilidad para ser corregida, tiene convicción y tiene unidad. Y volvemos entonces a esta definición que les di, ya que les di una introducción un poco más larga de qué es la claridad doctrinal. Entonces, es la capacidad de confesar el evangelio y las enseñanzas bíblicas que conforman la identidad esencial de la iglesia local sana. Y yo quiero preguntarte a ti, mi hermano, ¿tienes la capacidad de confesar primeramente el evangelio? Si yo te pregunto a solas, por favor, dime, ¿qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? ¿Tú podrías darme una respuesta adecuada, bíblica, que honre al Señor, que pueda salvar a un incrédulo? Y si te pregunto en otras áreas, por ejemplo, de nuestras creencias, ¿qué es el bautismo? ¿No? ¿Qué pasa en la cena del Señor? ¿Las mujeres pueden o no pueden ser pastoras? Ahorita vamos a hablar de eso también. Y que tú puedas dar una respuesta bíblica, entonces tú estás contribuyendo a la claridad doctrinal de esta iglesia. Si no puedes dar una respuesta clara y bíblica, entonces no te sientas mal, simplemente reconoce, yo debo crecer en esta área. Debo venir más, por ejemplo, a las clases de la escuela dominical que estamos dando aquí, la escuela bíblica. Conocer doctrina, ser discipulado por alguien, hacer más preguntas importantes a los pastores acerca de la Biblia. Entonces, eso es todo, hermano. Vamos a terminar con las bases bíblicas.
de la claridad doctrinal. ¿Qué dice la Biblia acerca de este tema? Acerca de la importancia de la doctrina o de la enseñanza en una iglesia local. Y aquí tenemos muchos versículos bíblicos que vamos a tratar de pasar rápido, más o menos en 5 minutos. Y tiene ahí para estudiar después en su casa, con su familia. Estos versículos son tan hermosos y el Señor habla tan claramente en estos versículos. Primero, miran el problema diagnosticado por el apóstol Pablo. Dice en 2 Timoteo 4, 3 al 4, porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Esos tiempos vendrán, dice el apóstol. Por supuesto, hemos estado en esos tiempos desde el principio de la iglesia neotestamentaria. El mundo no soporta la sana doctrina. Y por supuesto hay muchos falsos maestros que tampoco soportan la sana doctrina, pero quieren darle a las personas lo que ellos quieren. Entonces ese es el problema diagnosticado por Pablo. Luego vemos versículos que tienen que ver con respecto a la iglesia del Señor Jesús, ¿verdad? De cómo esta iglesia descrita en la Biblia es una iglesia que ama la doctrina, ama la sanidad, la doctrina sana y la claridad doctrinal. Miren en Hechos 2:42. Dice acerca de la iglesia que se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión y al partimiento del pan y a la oración. Y fíjense, lo primero que listan ahí es la enseñanza de los apóstoles. Que por supuesto nosotros tenemos la enseñanza de los apóstoles aquí en el Nuevo Testamento. Y ellos se dedicaban a esas enseñanzas. Querían entender qué es lo que esos hombres y Dios estaban enseñando, la palabra de Dios. Y que tú tengas ese mismo deseo, que nosotros seamos una iglesia así. En Romanos 12:2, muy famoso versículo, dice: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Por supuesto, la iglesia de Roma, Pablo le está exhortando a esta iglesia, le dice: ustedes tienen que ser transformados mediante la renovación de vuestras mentes. Y eso el apóstol Pablo lo diría a la iglesia bautista La Respuesta aquí. Tengamos un deseo de ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Y esto por supuesto incluye, o principalmente es a través de la enseñanza bíblica, claridad doctrinal de enseñanza de lo que dice nuestro Señor Jesús. Romanos 6:17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados. Qué hermoso versículo. Ahora, este versículo, esta palabra que dice, fuiste entregados. Esto fue lo que pasó contigo. Tú fuiste comprado por la sangre de Cristo Jesús. Ya no te perteneces a ti mismo. Y el Señor, que es tu dueño, te ha entregado a una forma de doctrina. Ahora, esa palabra forma tiene el sentido de molde, a un molde de doctrina. Y a esa doctrina nosotros, dice, tenemos que hacernos obedientes de corazón a esa forma de doctrina. Entonces, primeramente, tienes que saber cuál es esta forma de doctrina, cuál es este molde doctrinal que he sido yo entregado por Dios, esa enseñanza de Dios. ¿Qué es esta doctrina que es bíblica? Y entonces decir, bueno, ya la conozco, ahora la obedezco de corazón, no solamente externamente, pero de corazón. Recuerdo cuando yo era nuevo cristiano,
estaba muy confundido. No tenía una iglesia local, estaba en Venezuela, muy pocas iglesias y bautistas, como una iglesia bautista que recuerde en mi ciudad, que no conocía tampoco. Entonces yo no conocía casi nada, la verdad, del contexto religioso que había en mi ciudad, para nada. Nunca había conocido un cristiano de verdad, un cristiano evangélico. Cuando les conocí, me convertí al Señor y estuve con este grupo universitario. Y así estuve casi por un año. Y era interesante porque yo leía la Biblia y me encantaba. Sentía todo tipo de cosas al leer Juan o Romanos, pero no entendía casi nada y tenía muchísimas preguntas. Y yo pensaba, bueno, ok, entonces esto significa esto. Y trataba de entender qué dice la Biblia. Y escuchaba todo tipo de predicadores, malos, muy malos y peores, en internet. Y yo decía, bueno, me gusta cuando hablan de Jesús. Y ya después cuando hablan 70% del dinero, dije, no me gusta eso. No tenía dinero tampoco, así que no tenía nada que ver con mi vida. Y es interesante porque ya después hubo un momento en mi vida cristiana en el que todo cambió para mí, porque descubrí que existía algo que se llamaba sana doctrina. Y existía algo que se llamaba historia de la iglesia. Y esto fue lo que yo pensé y dije, wow, alguien ya dedicó su vida a estudiar qué dice la Biblia. Y nosotros podemos tener esos resúmenes. Y tenemos una historia de nuestra propia familia espiritual cristiana. ¿Qué le pasó a mis hermanos hace 100 años? Tú puedes saber qué le pasó. ¿Y qué le pasó hace 200 años? Hace 1000 años. Hace 1500 años. Tú puedes saber toda esa historia. Y decía, wow. Me sentía parte de una comunidad y dije, ya no tengo que crear la doctrina cristiana. Existen volúmenes y volúmenes y volúmenes de esto que es la sana doctrina. Y yo puedo obviamente confirmarlo con la Biblia, pero yo necesito aprender esto y distinguir y discernir entre lo falso y lo verdadero. Entonces, vamos a ir a lo último, que es simplemente terminar. Ahí tienen más versículos, pueden leerlo, pero es simplemente terminar con esta cita del pastor John Piper en su libro Doctrine Matters. Dice, nosotros sabemos quién es Dios porque Él nos lo ha dicho. De hecho, Él ha hablado tan claramente a través de la Biblia que podemos producir volúmenes de literatura fiel sobre quién es y quién no es Dios, cómo actúa y cómo no actúa, y lo que todo esto significa para nuestras vidas. La predicación semanal de la Biblia es donde la teología es proclamada y celebrada. Y yo termino diciendo, amén, y si Dios lo ha dicho, nosotros lo confesamos. Y nuestra confesión de fe está fundamentada y basada en lo que Dios ha dicho, y Dios ha dicho algo muy claro acerca de quién es Él, quiénes somos nosotros, qué ha hecho Dios y cómo debemos vivir.